de WADE. Para todos aquellos que están ahí del otro lado, les cuento que, bueno, que desde ayer hemos dado inicio, en realidad desde el viernes pasado, a nuestro evento anual más importante, que es la Semana de la Salud. Es un evento interdisciplinario en el que tratamos de acercar distintas tanto a la comunidad de la institución como también de manera externa, a todos aquellos que quieran interiorizarse, ¿no?, sobre el rol que tenemos todos aquellos que nos dedicamos al plano de la salud. Hoy contamos con un invitado de honor que es el licenciado Gastón Yunta. Gastón, ¿me escuchás? ¿Estás por ahí? Hola Federico, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, yo te escucho perfecto, ¿vos? Perfecto, Gastón, ahí estamos. Lo que le pido al público en general, por favor, igual creo que están todos muteados, es en lo posible mutear los micrófonos y las cámaras para que no tengamos ningún problema de conectividad, ¿sí? Generalmente cuando somos muchos, como es el caso el día de hoy, para evitar cualquier problema que tenga que ver digamos, con el común desarrollo de la actividad, ¿sí? ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo andás? Bien, bien, muy bien. En principio te agradezco la invitación y el interés en el tema porque ciertamente unos minutitos antes de empezar estaba reflexionando que yo ya hace un tiempo que me recibí y el tema de emergencias, intervención en crisis y demás no es algo, por lo menos en la formación de grado de hace unos años en la UBA, no es un tema que haya tenido mucha prevalencia en esa época. Estoy hablando hace unos 15 años atrás. Entiendo que ahora se han actualizado bastante algunos programas. Y creo que en esa línea va también todo el temario de la Semana de la Salud, que estuve también leyendo. Así que me parece que es interesante no solo para los estudiantes de la universidad, sino también para los jóvenes egresados y para los más viejitos también, para seguir repensando nuestros roles profesionales y nuestros campos de inserción, sobre todo. Así es, sin ninguna duda, en todos aquellos espacios donde se produzca, digamos, un intercambio y haya individuos, que prácticamente en todos, es ahí donde nosotros siempre vamos a tener un rol fundamental. En primer lugar, bueno, también agradecerte a vos, Gastón, por haber estado presente. Sé que tenés una agenda bastante compleja y hacer, digamos, acercar a la comunidad en general y que puedas transmitir un poco todo lo que venís haciendo en estos años para mí verdaderamente es un orgullo, así que te agradezco muchísimo. Para todos los que están ahí del otro lado, les cuento un poco, digo, presentarte brevemente, Gastón. Gastón ha hecho de todo, pero digo, como para a todos aquellos que no te conocen, contarles en general que vos sos licenciado en psicología, egresado de la Universidad de Buenos Aires, realizaste varias especializaciones en evaluación psicológica del estrés en diferentes contextos, así como también en psicotrauma e intervención psicológica en situaciones críticas colectivas e individuales. También te desempeñás en el área de evaluación psicológica para postulantes a operaciones de paz en las Naciones Unidas. Nuevamente, digo, Gastón, es un placer, te agradezco mucho que te hayas podido hacer un espacio para estar hoy acá presente. Así que bueno, digo, te aplaudo virtualmente y te cedo la palabra. Bien, muchas gracias. Yo a veces cuando me toca dar estas charlas suelo estar parado y caminar, y esa es una manera de moderar un poquito mi ansiedad. Así que bueno, espero que sean en ese punto un poquito indulgentes conmigo y me permitan, bueno, a ver, ahí tal vez una pequeña equivocación, un tartamudeo o algo así que en vivo y en directo, digo, en lo presencial no se ve tal vez de otro modo. No te preocupes, no te preocupes. Somos todos Sí, parte de lo mismo y estamos todos aprendiendo a manejarnos en esta modalidad remota, pero es justamente esta modalidad remota la que nos permitió poder generar este bien. espacio, poder tenerte hoy acá. Tenemos un montón de público, tenemos mucha gente que está, digo, expectante por conocer, digo, no más que puedas transmitirnos tu experiencia, todas las cosas que has tenido que enfrentar a lo largo de estos años. Sabemos, y para todos los que están ahí del otro lado también, que vos has tenido un rol fundamental en todo lo que tuvo que ver con el acompañamiento de familiares en aquella tragedia del Ara San Juan. Así que bueno, digo, sentite cómodo de poder explayarte y nosotros no vamos a hacer más que escuchar atentamente.
Después Bien, seguramente, digo, todos los invitados van a ir haciendo alguna pregunta, alguna intervención en el chat por escrito. Vamos a ir, digo, respetando un poco los tiempos para que vos te puedas ir explayando y vamos a ir tomando las preguntas a medida que se pueda para tratar de complacer a todos, ¿no? Ir respondiéndolas. bien, buenísimo. Sí, estuve viendo en el chat que que eran muchos los participantes, así que bueno, cuando vi que superó la barrera de los 100, cerré el chat porque si no iba a necesitar un poquito de propanolol y como no hay ningún psiquiatra cercano para moderar la ansiedad, dije, mejor lo No te cierro. preocupes. Bueno, si te parece, Federico, comparto pantalla y arrancamos, ¿de Cuando acuerdo? quieras. Bueno, Adelante. a ver, que esto lo ensayamos, pero vamos a ver ahora qué sucede. A ver, pestaña de Chrome, esto no. No sé por qué no me aparece y lo tengo acá abierto en mi escritorio. A ver. No te preocupes, lo vamos viendo juntos. Deberías estar habilitado como moderador para poder presentarlo. Es el cuadrito con la flecha para arriba. Si querés pasar la presentación, si no, digo, no, no es un elemento fundamental. Ahí vemos tu pantalla. Perfecto. Ahí lo veíamos, ¿eh? Ahí lo vemos perfecto. Si maximizás ahí la pantalla, lo vemos tu presentación. Ahí lo vemos perfecto, Gastón. Tenés muteado tu micrófono, Gastón. Si ya empezaste a hablar, no te escuchamos. Ahí está, no, te decía Federico que cuando comparto pantalla me apaga automáticamente la cámara. ¿No hay problema con eso? O No, sea, no te no me ven. preocupes. No te hagas Bueno, ningún problema. bien, comenzamos entonces. Superado estos inconvenientes técnicos, ya empezamos. Como les comentó Federico, la charla va a ser acerca de psicología, de intervención en crisis, y les voy a presentar un protocolo de primeros auxilios psicológicos sobre el cual yo tuve inicialmente un contacto acá en Argentina en el año 2014 y después tuve el privilegio de viajar a Israel, que es donde proviene este protocolo, y poder aprenderlo de primera mano, por decirlo de alguna manera, de quienes lo crearon. Bien, fiel a mi estilo obsesivo, a mí me gusta siempre iniciar con un temario que de alguna manera traza el recorrido o el territorio de la presentación que voy a dar. Y esta vez lo plasmé en los siguientes puntos, que obviamente el primero es el objetivo. Voy a hablar de algunas breves definiciones, insisto en lo de breves porque no quiero aburrirlos con eso, puesto que es información que pueden encontrar en Internet fácilmente. Entonces me pareció que era interesante, sí, de algunas definiciones, pero no hacer tanto hincapié en eso, sino más bien en el protocolo de intervención, en sus bases psicológicas y neurobiológicas, en el modelo de la 6C, que básicamente ese es el nombre del protocolo de primeros auxilios psicológicos, y para lo último dejé una aproximación psicoanalítica para que, digamos que esta presentación sea como un menú apetecible para todos, porque van a ver que el protocolo tiene una impronta fuertemente cognitiva-conductual. Entonces me pareció apropiado agregar una perspectiva psicoanalítica, no en lo que tiene que ver estrictamente con los primeros auxilios psicológicos, pero sí con la intervención en crisis y cómo impacta esto en el yo y en todo el equilibrio narcisista. Bien, vamos con el primer punto. Objetivo. El primero, que digamos que es bien tácito o está implícito, es que puedan llevarse hoy algo de esta presentación, alguna herramienta práctica, algo que ustedes puedan implementar. Ese es mi primer objetivo.
que se va a desarrollar a través de la exposición de este modo de intervención protocolizado de primeros auxilios psicológicos. La idea es comprender su fundamentación teórica y científica. Esto puede ser un poquito pretencioso o hasta caprichoso, si quieren, y para no entrar en la discusión positivista o hermenéutica, me pareció importante incluir esto de la fundamentación teórica y científica porque si ustedes leen algunos lineamientos de los primeros auxilios psicológicos van a ver que muchos carecen de validez empírica y otros están más bien orientados a qué hacer y a qué no hacer. Pero pocos hablan sobre el sustento teórico y empírico y hablan sobre el cómo hacer para aplicar estas herramientas. Y esta es, creo yo, la gran diferencia de este protocolo. El tercer punto es reflexionar sobre su uso y aplicación. Como les dije hace un ratito, esto es algo que proviene de Israel, entonces lo que tenemos que pensar es hasta qué punto y de qué manera sería aplicable en nuestro país. Entonces yo siempre digo la misma frase, no se trata de legitimar esto, ni el protocolo, ni toda su base teórica, sino presentarlo y pensar hasta qué punto es posible pensar distinto, al decir del filósofo Michel Foucault, ¿sí? Y por último, compartir una experiencia personal en relación al trabajo que realizamos con los familiares de los tripulantes del ARA San Juan. Bien, como les decía, breves definiciones. Yo agregué lo que tiene que ver con el trauma, intervención en crisis y PAP, que son los primeros auxilios psicológicos. ¿Por qué? Porque esto nos va a definir un poquito nuestro rol, lo que hacemos y para qué lo hacemos. Bien, si vamos a la primera palabra, al primer concepto que es el trauma, ahí está subrayado y en itálica, ¿sí? Se caracteriza por ser intenso y por superar las capacidades del sujeto para elaborar una respuesta adecuada. Lo que hay que tener en cuenta en situaciones de crisis es que todas las respuestas son normales porque la situación es anormal. Lo que sucede es que sobrepasan la capacidad del aparato psíquico para poder trabajar bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en tanto especialistas de salud mental? Y ahí está el qué. ¿En qué va a estar basada nuestra intervención? Fundamentalmente es un cuidado temprano psicológico que está orientado a estabilizar y reducir los síntomas de estrés y de disfunción. ¿Para qué? Y acá la respuesta viene del lado de los primeros auxilios psicológicos. Para poder mitigar el primer impacto psicológico y prevenir trastornos psíquicos. Es una respuesta de apoyo acotada en el tiempo que se brinda de forma no invasiva. Van a ver que abajo yo agregué el protocolo Acercarse. Ese es un acronismo utilizado por la Cruz Roja. Y acercarse, digamos que se refiere a la palabra A, la letra A, perdón, refiere a ambiente, la C de contacto, la E de evaluación, la R de restablecimiento emocional, la C de comprensión de la crisis, la A de activar, la R de recuperación del funcionamiento y la S, que sería el final, sería el seguimiento. Si quieren y les interesa, podemos ir un poquito más en profundidad sobre cada una de esas letras o tal vez cuando les cuente algo del ARA San Juan podemos articularlo con esto, pero si ustedes ponen protocolo primeros auxilios acercarse en Google, Cruz Roja, les va a aparecer, ¿sí? Los dejo por si hay alguien más interesado, un poquito más curioso, para que lo tengan como dato. Si seguimos con las definiciones, obviamente como es una presentación orientada a los primeros auxilios psicológicos, me pareció importante incluir tanto el objetivo de los PAP como sus características. De nuevo acá, yo me hice este pequeño machete del rol, el qué y el para qué, ¿sí? Para poder definir los objetivos de los primeros auxilios psicológicos. Nuestro rol va a ser el de alguien que acompaña, el de alguien que sostiene a una persona durante o inmediatamente después del suceso estresante. ¿Qué vamos a hacer? Básicamente brindar herramientas específicas, por supuesto, para que el afectado, fíjense que no hablo de paciente, hablo de afectado, pueda ir adquiriendo gradualmente el control de la situación. ¿Para qué? Para que pueda disminuir la sensación de vulnerabilidad y prevenir la aparición de trastornos psicopatológicos.
estas intervenciones están muy orientadas a todo lo que tiene que ver con la prevención y a evitar que ciertos trastornos psicopatológicos vinculados con este tipo de situaciones traumáticas luego se desencadenan, sabiendo que muchos de ellos luego se cronifican en el tiempo, como el trastorno de estrés postraumático, por ejemplo. Entonces, como una suerte de guía también para los PAP en relación a su objetivo, es que no se trata de hacer todo por la persona, sino de llevar adelante estrategias necesarias que le permitan volver a recuperar el control de sí misma y de la situación, que pueda utilizar sus propios recursos y fortalezas para atravesar esa realidad. Bien, entonces, este va a ser un trabajo en conjunto entre el psicólogo, el rescatista o la persona que está llevando adelante los primeros auxilios psicológicos y el afectado. Bien, características. Como les comenté antes, son acciones mínimas destinadas a mitigar ese primer impacto psicológico y es una respuesta que está acotada en el tiempo. La idea es que sea brindada lo antes posible, porque cuanto antes se pueda brindar este tipo de asistencia, luego van a ver que vamos a evitar un montón de aparición de otro tipo de psicopatología. Bien, características de los PAP. Empiezo con esta que me parece principal y bastante esclarecedora, ¿sí? Pueden ser brindados por cualquier persona suficientemente formada y entrenada. Es decir, esto no recae bajo la exclusiva responsabilidad ni de médicos, ni de psicólogos, ni de nadie formado en salud mental. Es decir, cualquiera que esté formado y entrenado puede brindar primeros auxilios psicológicos. En Bueno, todo creo que esto momento, es importantísimo lo que estás sí. contando, ¿no? Gastón, Ujú. porque digo, acá ya estás dando como un primer puntapié que permitiría que cualquier persona, digamos, cercana o que tenga alguien que haya sufrido una situación de este tipo, teniendo como ciertos conocimientos básicos, podría generar ese primer alivio, si se quiere, ¿no? O esa primer contención de la que vos hablás. Sí, sí, totalmente. Siempre y cuando sepan cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque como les decía antes, cuando yo les planteaba el tema de los objetivos y que uno de ellos era poder contarles a ustedes todo el sustento teórico y científico que tiene, muchas veces en estas situaciones de crisis o en estos protocolos de primeros auxilios que estaban un poco orientados a qué hacer o qué no hacer, lo que sucedía es que mucha gente apelaba a su propio criterio y eso a veces trae aún más caos dentro del caos. Entonces, por eso insisto en esto. Cualquiera que esté suficientemente formado y entrenado puede hacerlo, ¿sí? No necesariamente hay que ser psicólogo o médico. Eh, Otros puntos importantes son estos 4 que están aquí abajo, es que se brindan en el mismo lugar del suceso, por supuesto, están dirigidas a cualquier persona impactada por un incidente crítico. Un incidente crítico se define como aquella situación única que por su impacto sobrepasa las capacidades del sujeto para brindar una respuesta adecuada o adaptativa. ¿Sí? Son inmediatas y de corta duración y, por supuesto, la demanda del afectado va a ser de orden emocional. ¿Bien? Pasamos a la siguiente. Esto yo se los cuento un poquito para saber de dónde proviene, cuál es la génesis o el origen de este modelo de la 6C, de este protocolo de intervención. Es un modelo reconocido por el Ministerio de Salud de Israel para primeros auxilios psicológicos. Esto fue desarrollado por un trabajador social en conjunto con las fuerzas de defensa de Israel. Está basado en la doctrina de proximidad, inmediatez y expectativa, es decir, que es una intervención psicológica temprana, es un tratamiento rápido y efectivo para el abordaje de eventos estresantes y para la reacción de estrés agudo. Acá tratamiento, digamos que la acepción de la palabra no es un tratamiento psicoterapéutico, sino un tratamiento de esos eventos, es decir, un tratamiento enfocado a la reacción del estrés agudo. La idea es recuperación y retorno a las actividades y obviamente es aplicable por personas que no pertenecen al campo de la salud mental. Esto lo voy a decir ahora por si me olvido, pero quiero hacer énfasis en la reacción de estrés agudo, ¿sí?
¿Por qué hablamos de reacción? Porque dentro de las 48 horas, luego de sucedido el suceso percibido como traumático, podemos esperar ciertos síntomas, como de evitación, de hiperactivación, de reexperimentación. Si esos están durante 48 horas, estamos hablando de una reacción de estrés agudo, y eso es esperable. Ahora bien, si se extienden por más de 48 horas, estamos hablando de un trastorno de estrés agudo, y si se extiende por el periodo de un mes como mínimo, sí ya hablamos de un trastorno de estrés postraumático. Lo digo ahora porque tal vez después me enfoco demasiado en el protocolo y me olvido de esto que a nivel técnico y diagnóstico me parece que es importante, ¿sí? Perfecto, Gastón. Yo quizá te voy haciendo alguna intervención de algunas preguntas que si entiendo que tienen que ver con lo que estás explicando, quizás aprovecho para hacértelas en el momento antes de que pasemos a otro tema. Acá lo Bueno. que pregunta Flor Furno, por ejemplo, dice, ¿estos objetivos se aplican tanto para el afectado por la situación como para los familiares? Sí, sí, en realidad digamos que no, es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Y ahí voy a hablar a San Juan. Me adelanto un poquito, discúlpenme, pero soy un poco ansioso No, está bárbaro. y la pregunta también me ayuda. Porque hablamos de afectados y de familiares. Ahí el abordaje con los familiares fue de amplio espectro, por llamarlo de alguna manera. Porque nosotros teníamos varias poblaciones. La primera y principal eran los familiares, que eran tanto papás, eran también mamás, eran hermanos, eran hermanas, eran primos, eran hijos. Entonces ahí nosotros teníamos una gran variación etaria, lo que nos obligaba a pensar en intervenciones muy distintas. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros pensamos fue que obviamente desde lo verbal podíamos contener a las personas adultas y algunos adolescentes, pero para los niños lo que pensamos fue llevar hojas, marcadores, lápices y que pudiesen empezar a elaborar y tramitar todo eso que estaba sucediendo a partir de ese tipo de dispositivos. Entonces, si bien es una intervención, si se quiere, uniforme o genérica, sí hay que adaptarlo a la población. Por eso, cuando yo les comentaba sobre este acronismo del acercarse, eh, hablábamos sobre el ambiente y sobre el contacto, ¿sí? El ambiente refiere a la contextualización y a las características particulares del ambiente. Y el contacto es establecer contacto con las personas con quienes vamos a trabajar. Otra cosa importante es, si bien nosotros estábamos trabajando para las Fuerzas Armadas, estábamos trabajando para una de esas fuerzas en particular que era la Armada, y dentro de la Armada una subcultura, como es la de los submarinistas. Entonces también teníamos que comprender cómo todos esos actores estaban de alguna manera imbricados en esa intervención. Entonces, en primera instancia diría que sí, es tanto para afectados como para familiares. Lo que ocurre es que los familiares terminan siendo afectados de segundo grado, ¿sí? Porque esto también impacta en la salud mental de ellos. No sé si respondí la pregunta o me fui un poquito por las ramas. No, impecable, Gastón, impecable. Bien, bueno, continúo entonces. Bases psicológicas y biológicas. Esto está basado en 4 conceptos teóricos. Bien, el primero es la neuropsicología y los otros 3 están más bien orientados a conceptos psicológicos como el sentido de coherencia, la autoeficacia y la fortaleza. ¿Sí? Si yo les hablo de sentido de coherencia, de autoeficacia y de fortaleza, van a ver que es un modelo fuertemente orientado en la resiliencia, ¿sí? Y enfocado en la capacidad y en los recursos de afrontamiento que pueda tener esa persona. ¿De acuerdo? Entonces fíjense que yo por eso decía que tiene una impronta fuertemente cognitivo-conductual, por eso me gustó dejar para lo último, si quieren, como un postre, la parte de la aproximación psicoanalítica para aquellos que tal vez no comulgan demasiado con la parte cognitiva, que vean que
de maneras distintas estamos trabajando de manera parecida, ¿sí? Bien, neuropsicología. Refleja la relación entre el sistema límbico y el córtex prefrontal durante eventos estresantes. Esto por ahora les dejo el titular, después vamos a ir más en profundidad porque yo les contaba que hace mucho me recibí y de una parte a este tiempo ciertamente la neuropsicología ha avanzado muchísimo y es algo que tenemos que tomar como herramienta. Por ese punto hay dos placas dedicadas a eso para explicarlo, porque mucho del protocolo radica en lo que tiene que ver con la neuropsicología, ¿sí? Así que eso luego lo retomamos. El primero de los puntos referido a la cuestión psicológica es el sentido de coherencia, ¿sí? Que describe los recursos psicológicos, culturales y sociales que posee una persona para afrontar dificultades. Y está comprendido por 3 componentes, ¿sí? El primero es la comprensión, que es la convicción de que las cosas suceden de manera esperada y en un orden establecido, y con la sensación concomitante de que uno puede comprender y predecir los eventos de la vida. El segundo es la manejabilidad, que es la creencia de que uno posee los recursos y habilidades necesarios para afrontar situaciones, que los eventos son controlables y se pueden manejar. Y el tercero es el sentido, ¿sí? La sensación de que lo que sucede en la vida puede resultar motivante y una fuente de satisfacción. Es un factor que contribuye al manejo del estrés, incrementa la calidad de vida y se asocia con una buena percepción del estado de salud mental, el sentido de coherencia. Vamos a ver después esto cómo se vincula con el narcisismo, ¿sí? Vamos con la autoeficacia. Representa la confianza en la propia habilidad para ejercer una influencia en los eventos que afectan nuestras vidas. Bien, las personas con autoeficacia consideran que pueden alcanzar metas basándose en sus habilidades y tienden a pensar que las dificultades son desafíos para sobrepasar en vez de ser evadidos. Y el último, la fortaleza, combina 3 factores, que son el compromiso, el control y el desafío. El compromiso implica el deseo de involucrarse con personas y situaciones antes que permanecer desconectado o aislado. El control involucra el esfuerzo de apelar a nuestras habilidades para tomar decisiones entre las distintas opciones disponibles en vez de unirnos en la pasividad y la impotencia. Y el desafío implica estar dispuesto a aprender de modo constante a partir de las experiencias que nos presenta la vida antes que evitar la incertidumbre y potenciales amenazas, ¿sí? Estos 3 factores son necesarios para encontrar el estímulo necesario y el coraje para convertir situaciones amenazantes en oportunidades para el crecimiento personal. Bien, fíjense que, de nuevo, esto está muy orientado a los recursos de afrontamiento, y acá les cuento una pequeña anécdota. Cuando yo lo conocí a este trabajador social, él empezó a enumerar la serie de evaluaciones psicológicas que él tomaba para hacer los diagnósticos, y me encontré con la grata sorpresa de que muchas las compartíamos. Entonces, al final de su presentación, me acerco y le comento que yo estaba trabajando con las mismas escalas o inventarios, y me dice, bueno, muy bien, me alegro mucho. Y contame, ¿estás usando alguna que tenga que ver con recursos de afrontamiento? Y le digo, no. Y me dice, bueno, qué lástima, porque en realidad me parece buenísimo que vos tengas un diagnóstico, pero lo importante es después saber qué hacer con esa persona. Así que me parece que es ilustrativa la anécdota para poder darle también un sustento a toda esta cuestión más bien orientada a las respuestas de afrontamiento para también poder evaluar eso. Es decir, son importantes Te los hago una criterios consulta, diagnósticos. Sí, Gastón, que surge también del público y tiene que ver, te la hago porque tiene que ver con esto que vos estás mencionando de tomar o no determinadas escalas, ¿no? Nos sí. pregunta Estela Maris y nos dice, en realidad te pregunta a vos, ¿no? ¿Qué trabajo tuviste que hacer pensando, digamos, en la capacitación que tuviste en Israel para transculturalizar eso acá en Argentina, digamos? ¿Tuviste que readaptar el contenido para que sea aplicable acá? Ciertamente todavía no lo he realizado. Sé que hay un grupo de investigación en Argentina que lo está haciendo. Si a alguien le interesa, creo que tengo algo de información para pasarlo. Sí van a ver que el protocolo se llama modelo de la 6C, y
en el protocolo, o más bien en lo que les voy a mostrar, esos 6 pasos en realidad se traducen en 4. Entonces, si bien no es una adaptación mía, es una adaptación de Susana Solini, que es una doctora en psicología argentina, ellos sí están trabajando en esta adaptación justamente para poder aplicarlo digamos, en nuestra población, en Argentina. Entonces, estrictamente yo no lo estoy haciendo, pero sí hay personas en Argentina que están trabajando para poder adaptarlo y hace un buen tiempo que están haciéndolo. Perfecto, genial, gracias Gastón. Bien, como les decía, la base neurobiológica. Esto vendría a ser la neurobiología del estrés y del trauma, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay una situación percibida como traumática? Y digo situación percibida como traumática porque yo siempre repito que el evento no es proceso. Es decir, algo que para mí puede ser estresante, para otra persona puede no serlo. Entonces, el estresor emocional va a depender de la respuesta o la significación que esa persona le dé a ese estresor. Bien, si la persona evalúa que no va a poder hacer frente a ese estresor, lo que va a suceder es que va a haber una hiperactivación de la amígdala, ¿sí? La amígdala es una estructura subcortical ubicada en el sistema límbico y que que se ocupa del procesamiento de nuestras emociones y las respuestas asociadas a ellas, sobre todo con el miedo, la ira y también con los instintos de supervivencia, ¿sí? Más bien vinculados con la lucha, la huida o la paralización, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se activa la amígdala? Obviamente se activa el sistema límbico, porque la amígdala forma parte del sistema límbico. Automáticamente se desactiva el córtex prefrontal, que está vinculado con la toma de decisiones, el razonamiento abstracto, la capacidad de planificación. Lo que sucede es que se disminuyen las habilidades cognitivas, hay un aumento de la sensación de pérdida de control, hay un aumento de la sensación de indefensión y hay un aumento de la sensación de trauma percibido. Entonces, ¿qué se proponen con este protocolo desde la neurobiología del estrés y del trauma? Realizar el sentido inverso, es decir, activar el córtex prefrontal. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que en vez de desencadenarse una respuesta de tipo emocional que estaría dada por el sistema límbico, lo que buscan es poder activar el córtex prefrontal, que como les contaba, está más bien vinculado a respuestas de control y de respuestas de gestión de crisis. Si nosotros activamos el córtex prefrontal, se disminuye la hiperactividad del sistema límbico, hay un incremento de las habilidades cognitivas, desciende la sensación de pérdida de control, desciende la sensación de indefensión y desciende la sensación de trauma percibido. Bien, con el protocolo les voy a contar cómo poder, de alguna manera, invertir ese proceso y poder hacer que con la persona se active el córtex prefrontal y esa persona pueda ir gradualmente adquirir el control de la situación. Bien, hablamos un poco sobre las bases neuropsicológicas, sobre las bases psicológicas. De alguna manera tenemos como el cuadro en relación a los conceptos teóricos del protocolo más o menos en claro, ¿sí? Ahora, ya con esta herramienta, lo interesante es saber qué tipos de reacciones vamos a encontrar frente a una crisis. La primera es una reacción favorable, la primera que incluyo acá, obviamente, ¿no? La primera es una reacción favorable. La persona tiene control de la situación. De estas personas nos podemos valer para que puedan ayudarnos en la intervención. Por ejemplo, los submarinistas en Mar del Plata, muchos de ellos reaccionaron favorablemente y también nosotros fuimos trabajando en los días previos con ellos y ciertamente fueron la primera línea de contención. Entonces, insisto con esto, aquellos que reaccionan de manera favorable pueden ayudarnos a nosotros en la intervención. Después podemos encontrar cuadros de excitación psicomotriz, podemos encontrar agitación psicomotriz con o sin auto o heteroagresividad. A mí me gusta hacer la diferenciación entre excitación y agitación porque
La diferencia estriba en que en la excitación se conserva el criterio de realidad, es decir, la persona nos puede escuchar y puede comprender y hasta cumplir alguna consigna que le pidamos. En la agitación, el juicio de realidad está abolido y requiere de otro tipo de intervención, tal vez más desde lo corporal. Puede haber agresividad sin agitación, podemos encontrar estados catatónicos y también podemos encontrar estados catatónicos disociados. A continuación yo les voy a presentar un video que dura unos 7 minutos aproximadamente. Es un video que es un poco fuerte. Van a ver que está situado en un escenario bélico. Son unos soldados de Israel que de repente se encuentran con un incidente crítico. Pero a mí me gustaría que ustedes lo piensen, si bien está muy orientado a ese tipo de escenarios, que ustedes puedan pensarlo en un accidente vial, en alguna situación de violencia. Es decir, no se enfoquen solamente en la cuestión bélica que van a ver ahora, sino que puedan pensarlo y van a ver que van a aparecer una serie de estresores, que puedan pensar esos estresores también por fuera de algún escenario bélico y puedan pensarlo en un accidente, en alguna situación de violencia, es decir, que puedan pensarlo por fuera de eso. Bien, voy a poner el video. Si hay algún problema con el audio o con la imagen, te pido, Federico, que me avises y vemos cómo resolverlo. ¿Sí? Sí, no te preocupes, Gastón. Hay una opción cuando vos compartís el video que te pide marcar si que agregues el audio. Si no le Ah, das a agregar al audio, se va a compartir solo la imagen. Para eso tendrías que salir de la pantalla y volver a ingresar para compartir. a ver. Déjame que vea. Sí, no hay ningún problema. A ver. ¿Y en qué parte tendría que poner a ver, más secciones? Tenés que salir de compartir, o sea, volver a salir del desactivar el Ahí dejar de dejé de compartir, ahí compartir. justo donde estás. Bueno, ahora cuando vuelvas a compartir, fíjate que abajo a la izquierda hay una opción que te aparece que te dice con o sin audio. Marcá la que dice audio, así podés compartir imagen y sonido. Compartir. No, no me deja. No sé por qué no estoy pudiendo. A ver. Compartir. A ver si ahora se puede. Ahí vamos bien. ¿Se escucha el audio? Sí, se escucha. Buenísimo. אורי, הוא לא בטוח, תענה לי, למה אתה לא מתעורר? מה יש לך? תקשיב, אני חייב לקבל את האורי שלך, אורי! אנחנו באמצע קרב! מה עובר עליך? זה מזה! זה לא הזמן, אורי! אורי! זה מזה! זה מזה!
חובש! חובש! תענה לי, למה אתה לא מתעורר? מה יש לך? אורי! זה מהשור! לך תדאג לאייל, אני איתו. לך כבר, נו! אורי, תסתכל עליי. תסתכל עליי, אורי. אתה שומע אותי? אני לוחץ לך את היד, תלחץ לי אותי בחזרה. אני איתך עד הסוף, אתה לא לבד. איפה עמדת? כאן. מי היה איתך פה? אייל. מי המפקד שלך? עידו. אורי, היינו במבנה, חטפנו טיל, אנחנו עכשיו עוזרים לפצועים, יורים עלינו, אנחנו צריכים להשיב אש. אני רוצה שתיקח את הנשק שלך, תתפוס מחסה ותשיב אש בחזרה מהחלום. קדימה, קום. קום, אורי, קום! צריך להוציא אותו תגובת קרב הינה תגובה נפשית וגופנית ללחצי לחימה, אותה עלולים לפתח בין 10 ל-30% מהלוחמים, בהתאם לאינטנסיביות הלחימה ולכמות הנפגעים פיזית. פריסה תפקודית היא המאפיין המזוהה העיקרי לתגובת קרב. תגובת קרב אינה חולשה נפשית אישיותית או מחלה, אלא תופעה שעלולה לפגוע בכל אחד, בדומה למעצור בנשק שניתן לתפעול. התערבות מהירה ונכונה בנפגע תגובת קרב, בהתאם לשלבים שנלמדים בהכשרה זו, תסייע לו להתאושש מהר, לחזור לתפקוד, ותצמצם אפשרות להתפתחות של קשיים נפשיים בעתיד. התעלמות מהתופעה או התערבות לא נכונה יגרמו לסבל מתמשך של הנפגע, ובמקרים מסוימים הן עשויות להקשות על הכוח, לחשוף אותו לסכנות ולחבל בהשלמת המשימה. לעתים תמצא את הנפגע שוכב עם הפנים כלפי מטה. תנוחה זו מחזקת תחושת חוסר אונים. לכן, כבר בתחילת ההתערבות, חשוב להנחות את הנפגע לעבור לישיבה ולעזור לו באופן פיזי, כנדרש. אורי, קום, אורי. אורי, תסתכל עליי, אתה שומע אותי? אני לוחץ לך את היד, תלחץ לי אותה בחזרה. אני איתך, אחי, אתה לא לבד. איפה עמדת? כאן. מי היה איתך פה? אייל. אורי, איך קוראים למפקד שלך? עידו. אורי, אנחנו היינו בתוך המבנה, חטפנו טיל, אנחנו עכשיו מטפלים בפצועים, יורים עלינו, אנחנו צריכים להשיב אש. אני צריך שתתפוס את החיפוי שלך ותשיב אש מהחלון. שמעת אותי? קח את הנשק שלך ותשיב אש מהחלון. קדימה, אורי. קום. במהלך ההתערבות יש להימנע כמה שיותר מפנייה בשפה רגשית או מרגיעה. יש לבצע את השלבים באופן סמכותי וברור, אך בשום פנים ואופן, לא אלים או תוקפני. Bien, ¿qué les pareció el video? La verdad que, verdaderamente, Gastón, es muy interesante, ¿no? Me quedo con lo último sobre el final, de esto de no enfatizar demasiado, si se quiere, la emotividad y destacar más esto de asignar una tarea, ¿no? De darle un rol a la persona, puntualmente como un primer acercamiento, una primera alternativa, ¿no? Bueno, en relación a todo lo que venías comentando, de ese accionar inmediato. Exactamente, sí, digamos que... Tenés un montón de comentarios de la gente, voy a tratar, viste, como ir leyendo en general, Bueno, porque son muchos. Bueno, nada, en general todos dicen excelente, genial, súper claro,
Se entrecortó, sí es la verdad, pero creo más allá de que se entrecortó, se entendió todo, o sea, se entendió bien, es un tema de conectividad, pero bueno, vamos a ir viendo a ver qué dice eh, una compañía. Sí, lo que te piden es desesperadamente después si podés compartir el link acá Sí, por el chat, así para que después, digo, todos, cada uno de manera individual lo pueda ver y rever, porque la verdad que les pareció recontra interesante. sí, no tengo tengo el link del original. Esa parte que ustedes ven que está como en un blur y que está doblado al español, fue un trabajo que hizo otra persona, pero sí les puedo pasar, que está en YouTube, después lo busco y lo dejamos en pantalla para que lo puedan encontrar. Sí, no hay ningún problema. Al final lo hacemos para que lo puedan tener. Claro que sí. Buenísimo, buenísimo, genial. Bueno, esta placa la verdad que un poco me debatía si incluirla o no incluirla, pero bueno, al final dije que opté por dejarla porque creo que también iluana un poquito y nos da algo de letra después del video. Como ustedes pueden ver, y esta placa está obviamente muy orientada a lo que tiene que ver con el ámbito de la reacción de estrés de combate o con la cuestión más militar, ustedes ven ahí que el manejo de los primeros auxilios psicológicos se desplaza desde los comandantes hacia los soldados y no recae bajo la exclusiva responsabilidad de los especialistas en salud mental. Es decir, en el ejército de Israel son los mismos soldados, ¿sí? Adolescentes de 17, 18 años, también adultos, quienes se proveen entre ellos este tipo de ayuda psicológica, que implica 4 ventajas principales. La primera es la disponibilidad inmediata. La segunda es el apoyo social del grupo de pares, ¿sí? Es mi compañero el que me va a poder asistir en una situación de este tipo. Lo que sucede también es que hay una ausencia de estigmas de tipo psicológico, nadie está exento, a todos nos puede ocurrir, e insisto en la percepción de trauma percibido. Y por último, fortalece la capacidad de afrontamiento tanto del individuo como de la unidad a la que pertenece. Pero bueno, eso les interesa un poco más a quienes están vinculados con las Fuerzas Armadas, pero creo que era interesante incluirlo para darle un poquito más de forma al video, ¿sí? Entonces, Bueno, ahora sí. verdaderamente todo, todo muy interesante. La gente está, digo, a nadie, digo, nadie le preocupa el tema de la traducción. Todos quieren Ok. tener el video para Bueno, poder verlo. sí. Al Así final que al final lo dejamos, no hay problema, ¿sí? sí, Claro que sí, sí. perfecto, perfecto. Y ahora sí, vamos a ir uno por uno viendo el modo de aplicar este protocolo, ¿sí? Yo acá dejé esta suerte de machete, por llamarlo de una manera un poco desactualizada, mi léxico, pero digo, me gustó dejarlo con estos colores para que sea bien, bien simple de comprender, ¿sí? Porque son una secuencia de pasos que tenemos que cumplir. El primero es poder identificar, ¿sí? Poder identificar quién va a necesitar nuestra ayuda en relación a estos síntomas de reacción de estrés que ya vamos a ver cuáles son, si bien están explicados en el video. Después tenemos que conectar con esa persona a través de preguntas simples vinculadas con el hecho, ofrecerle compromiso, que es tan simple como decirle, estoy acá con vos, no te voy a dejar solo, verificar los hechos, establecer una secuencia y reactivar, ¿sí? Estos 3 últimos son totalmente fundamentales para evitar que luego se desencadenen cuadros de tipo psicopatológico. Y ya vamos a ver por qué es importante esto de establecer secuencia y de hilar una continuidad. Y van a ver que cuando hablemos también en relación a la cuestión psicoanalítica, ¿sí? Lo que ocurrió, lo que está pasando y lo que pasará, ¿sí? Es poder historizar con esa persona, bien, y ver cómo eso que ocurrió allá y entonces todavía sigue teniendo cierta injerencia. Bueno, Te hago una modelo de la serie. consulta que Sí, cómo aprovecho, no. Gastón, porque justo viene a colación de lo que estás explicando. Nos pregunta Sandro Ortiz si hoy existe en las fuerzas policiales aquí en Argentina o si se capacita en algo de esto, por lo menos lo que vos sepas, ¿no? Si está en tu conocimiento.
No, la verdad que lo desconozco. Sí sé que hay un equipo de psicólogos, al menos en la policía de la ciudad, que activa un protocolo toda vez que sucede algún suceso vinculado con el fallecimiento de algún miembro de la fuerza. Y entiendo que, obviamente, ellos por estar expuestos a este tipo de situaciones de manera periódica, tienen trabajos hechos. No sé si utilizan este protocolo, la verdad es que lo desconozco. Pero si alguien está interesado en conocer, puedo consultar porque conozco una colega que trabaja en policía de la ciudad. Pero no sé si tienen algo tan vinculado con primeros auxilios psicológicos. Sí sé que hacen un acompañamiento muy estricto y muy bien hecho toda vez que fallece algún miembro de la fuerza. Sí se comunican con sus familias y hay todo un protocolo que se activa y con el que trabajan. Pero referido a primeros auxilios psicológicos, la verdad es que no lo sé. Perfecto, gracias, Gastón. Bien, protocolo de intervención, modelo de la 6C. Es modelo de la 6C por estos conceptos, ¿sí? Comunicación cognitiva, control, challenge, ¿sí? En inglés es desafío, compromiso y continuidad. Nosotros a estos 6 los vamos a compactar en 4 para que nos sea un poquito más fácil su aplicación. Bien. Hablábamos sobre las reacciones de estrés agudo y poder identificar quién va a necesitar nuestra ayuda, ¿sí? Tenemos que estar atentos a las sensaciones de impotencia, a la confusión, a respuestas desorganizadas, a la sensación de soledad. Entonces, este modelo lo que propone es, para cada problema, una solución específica. ¿Bien? Entonces, para evitar la activación del sistema límbico, o mejor dicho, para favorecer la activación del córtex prefrontal, lo que se propone es la comunicación cognitiva. Para poder sacar a la persona de esa sensación de impotencia, lo que se le propone es tomar control de la situación y proponerle un desafío pequeño. Para sacarlo de esa sensación de soledad es ofrecerle compromiso, simplemente decirle estoy acá, no te voy a dejar solo, te voy a acompañar. Y para sacarlo de ese estado de confusión es darle una continuidad. Esto es lo que hablábamos sobre secuenciar el evento y darle un sentido, poder dar una cronología y contar qué pasó, qué está pasando y qué va a pasar. Y vamos a ver por qué eso es muy importante, sobre todo en los síntomas de reexperimentación. Bien, esto es un poco repetitivo, pero quiero que se vayan con la idea importante del conectar, del ofrecer el compromiso, de verificar los hechos, ¿sí? Que son preguntas breves basadas en lo sucedido, confirmar la cronología y después reactivar, que es otorgar a la persona una guía específica para que tenga una acción inmediata. Entonces, vamos con el protocolo de intervención. Crisis. ¿Qué sucede? Como les decía, ante la crisis se activa el sistema límbico, que gestiona las respuestas fisiológicas ante estímulos emocionales como el miedo o la agresión, y lo que sucede concomitantemente es que desciende la actividad del lóbulo prefrontal, que es el que comanda la toma de decisiones, la regulación de la emoción y la sensación de control. ¿Cuál es el resultado? Lo que vimos anteriormente. Sensación de indefensión, vulnerabilidad, pérdida de control. ¿Qué puede desencadenar esto? Una reacción de estrés aguda. Entonces, para poder activar la corteza prefrontal y disminuir la acción del sistema límbico, se proponen 4 directivas. Fíjense que estamos acá hablando de todo el componente neurobiológico y con esta proposición de las 4 directivas vamos a trabajar no solamente con lo que tiene que ver con lo neurobiológico, sino también con esos otros 3 conceptos psicológicos de los cuales le hablé hace un ratito, que son el sentido de coherencia, la fortaleza y la autoeficacia. Estas 4 directivas son comunicación cognitiva, control y desafío, compromiso y continuidad. Ahí tenemos las 6C. Entonces vamos con el primero. Comunicación cognitiva. Tenemos a la persona con su amígdala hiperactivada y su sistema límbico funcionando. Nos presentamos ante la persona e iniciamos la comunicación. Mi nombre es Gastón, soy psicólogo. ¿Cuál es tu nombre? Nos van a responder y ahí lo que les tenemos que hacer son preguntas
breves que la persona nos pueda contestar relacionadas con el evento y enfocadas en 3 dimensiones. El tiempo, cuándo pasó, la cantidad de personas afectadas y darle una elección. Si tiene una cartera, que agarre la cartera, si tiene agua, si quiere tomar un poco de agua, si quiere caminar, que camine. Esto de a poco le va dando a la persona una sensación de control, ¿bien? Como les decía, estas preguntas activan el lóbulo prefrontal y sacan a la persona del completo desvanecimiento y confusión en la que se encuentra. Vuelvo un poquito hacia atrás porque les hice una no les hice una pregunta que es importante. Nosotros habíamos descrito una serie de respuestas que podíamos encontrar ante situaciones de crisis, ¿no? Entonces nombramos quienes tenían reacciones favorables, quienes tenían excitación psicomotriz, agitación, estado catatónico y estado catatónico disociado. Bien, en el video claramente la persona está en un estado catatónico disociado. Y si ustedes se fijan, lo que hace el soldado cuando se acerca, el segundo soldado, no el primero, que es el que le habla de manera violenta y lo insta a que se levante y a que salga de esa situación, no el primero, sino el segundo, el que aplica el protocolo. Fíjense que su primera intervención, además de preguntarle cómo es su nombre, es que le da la mano y le empieza a apretar la mano. Y le dice, te voy a apretar la mano, vos apretá tu mano conmigo. Eso lo que hace es asemejar los latidos del corazón y fisiológicamente le permite a la persona empezar a conectar, ¿sí? Y empezar a salir de ese estado de confusión. Discúlpenme que vuelva a ese punto, pero me parece que era importante. Bien, una vez que ya hicimos este primer paso, que es el de la comunicación cognitiva, pasamos al del control y desafío. ¿Por qué? La persona está con su amígdala hiperactivada y en un estado de sensación de impotencia. El objetivo es que el afectado vaya adquiriendo de forma gradual el control sobre sí mismo y la situación. Entonces se les solicita que realicen acciones sencillas para lograr que obtengan un resultado. Buscá, guardar tus pertenencias, querés caminar, tenés sed. Es decir, la idea es que puedan tomar decisiones simples que le permitan adquirir el control de forma gradual y proveerle la sensación de autoeficacia. Acá fíjense que empezamos a articular la neurobiología con estos conceptos psicológicos de los que les hablaba. El tercero es el compromiso, que es brindarle a la persona confianza en seguridad. Con nuestra sola presencia, el afectado ya adquiere algo de certidumbre en medio de todo ese caos. Y hay que dejarle en claro a la persona que se la va a acompañar y no se la va a dejar sola. Tan simple como decirle, te voy a acompañar, voy a quedarme al lado tuyo hasta que estés seguro. A veces esto se hace incluso sosteniendo la mirada cuando uno hace una intervención grupal, ¿sí? Además de lo verbal, es muy importante acá lo corporal, ¿sí? Esta frase de que te voy a acompañar, voy a quedarme al lado tuyo hasta que estés en un lugar seguro, le otorga al afectado un punto de referencia en que apoyarse. Y el último es la continuidad. Vean, las situaciones de crisis o desastre son abruptas y esto incrementa la sensación de confusión. Entonces es importante ofrecer un sentido de continuidad de los hechos y esto implica ubicar al afectado en tiempo y espacio. Entonces lo que buscamos acá es explicar brevemente qué fue lo que ocurrió, qué está aconteciendo ahora y qué va a pasar después. Y enfatizar el punto final del evento, ¿sí? Quienes tienen experiencia en el trabajo con pacientes de estrés postraumático, y el viernes si tienen la posibilidad de escuchar a mi compañera y colega, la licenciada Bermone, que va a hablar sobre su trabajo con veteranos de guerra de Malvinas, ¿sí? Nosotros sabemos que los veteranos sufren flashbacks, ¿sí? Que es la famosa reexperimentación a través de sueños, y también otro de los síntomas es la hiperactivación, que es que actúan como si eso todavía, como si el evento o ese trauma todavía estuviese ocurriendo. Entonces, ¿por qué es importante secuenciar el evento y explicarle qué pasó, qué está pasando y qué va a pasar? Porque se le da un final a ese evento, ¿sí? Esto creo que puede explicar de alguna manera todo este circuito de reexperimentación y es importante para, en el largo plazo, poder evitar ese tipo de sintomatología, ¿sí? Que ya describió Freud allá y entonces cuando empezó con su teoría del aparato psíquico
con el trabajo de los sueños y empezó también a trabajar sobre los sueños traumáticos y describió esto que hoy, en el 2020, lo seguimos escuchando, viendo, trabajando, o abordando, o como ustedes quieran llamarlo, ¿sí? Pero, insisto, es importante enfatizar el punto final del evento para, en el largo plazo, poder, de alguna manera, reducir o prevenir los síntomas de reexperimentación. Bien, esto, y les juro, les prometo que no los aburro más con el protocolo, pero me pareció que era interesante y fíjense que hasta le cambié el fondo y lo dejé como un escritorio de roble de madera. No, te digo en realidad, Gastón, todo lo contrario. Están todos muy compenetrados con todo lo que estás contando. Y personalmente también, digo, la verdad que es muy interesante todo lo que estás contando, todo lo que has hecho en el campo que te has capacitado. Seguramente vas a tener un montón de preguntas, algunas van surgiendo sobre la marcha, pero digo, en general también noto mucho respeto, entonces te están dejando hablar para Buenísimo. conocer bien tus experiencias. Yo también tengo un montón de preguntas para hacerte. Adelante, Pero bueno, buenísimo. te dejamos avanzar un poquito más y después le dedicamos un espacio a las preguntas para que todos te puedan ¿Cómo consultar no? lo que quieran. No tenemos Sí, problemas de tiempo. Si vos, digo, estás yo disponible, tengo podemos tiempo. Sí, extendernos un poco más. sí, estoy disponible. Claro que sí. Bueno, bárbaro. Bien, acá yo lo que hice como para armar una suerte de esquema o de síntesis o de ayuda a memoria o algo como para tener como una guía, ¿sí? Es describir los síntomas, qué intervención se propone desde este modelo de la 6C y el resultado que vamos a obtener. Entonces, vamos con los síntomas de reacción de estrés agudo. Para la sensación de soledad, la intervención es ofrecerle compromiso por la seguridad de la persona. Y lo que vamos a obtener como resultado es la cooperación y la colaboración de esa persona. Para la sensación de impotencia, vamos con todo lo que hablamos sobre control y desafío, es decir, alentarlo a elegir entre opciones simples disponibles, y el resultado va a ser el incremento en la sensación de control y del afrontamiento efectivo. Para las reacciones emocionales fuera de control es la comunicación cognitiva, que le va a permitir a la persona restaurar y restablecer estabilidad para tomar decisiones y regular emociones. Y para la confusión, como les decía, la continuidad, la sincronización cronológica del evento, que lo que va a hacer es reducir los pensamientos intrusivos. Esto lo que ayuda es a procesar el evento percibido como traumático. Entonces, si nosotros ante el evento traumático estamos con la amígdala hiperactivada, lo que vamos a hacer es procesar eso de manera fragmentada y en partes. En cambio, si nosotros otorgamos una continuidad y una sincronización, lo que vamos a hacer es empezar a tabicar, a ligar, si se quiere, hablando psicoanalíticamente, y eso en el largo plazo lo que hace es reducir los pensamientos intrusivos. Bien, entonces, como síntesis también del protocolo de intervención, ustedes van a ver que este modelo resalta la importancia de estandarizar intervenciones durante la reacción de estrés agudo. Quienes han creado este modelo hablan de una ventana de oportunidad para esta intervención que es de 6 horas desde que se produce el evento, ¿sí? ¿Para qué? Para poder reducir la ansiedad y la confusión y restaurar la estabilidad y capacidad de afrontamiento, ¿sí? Es decir, por eso hablábamos antes sobre la doctrina de proximidad, inmediatez y expectativa. Así como los médicos hablan de la hora de oro, bueno, en términos psicológicos tenemos un poquito más de tiempo, ¿sí? La ventana de oportunidades es de 6 horas, desde que se produce el evento traumático hasta tanto podemos hacer este tipo de intervenciones y restaurar la estabilidad y capacidad de afrontamiento. Como les contaba hace un ratito, es una aproximación fuertemente basada en la resiliencia, diseñada para brindar acompañamiento inmediato a los afectados tras un incidente crítico, y la intención es poder reducir la reacción de estrés agudo. ¿Bien? Y el principal objetivo de estas intervenciones inmediatas, insisto, es incrementar la habilidad de funcionamiento y como resultado disminuir la sensación de confusión e impotencia, que pueden producirse luego de un evento percibido como traumático y subsecuentemente podrían reducir el riesgo de padecer TEP, que es trastorno de estrés postraumático en el largo plazo.
¿Por qué hablamos acá sobre evento percibido como traumático? Y yo les contaba hace un ratito, les decía que el evento no es preciso, ¿sí? ¿Por qué? Porque ante un mismo evento, dos personas pueden tener reacciones distintas. Es decir, una puede desarrollar psicopatología, la otra no. Las dos pueden desarrollar psicopatología y uno que vire más hacia, bueno, puede ser obviamente un trastorno de estrés postraumático, pero uno puede virar más hacia trastornos de ansiedad y otros pueden ir más hacia trastornos del estado del ánimo y configurar un cuadro de depresión, así como también conocemos sobre el abuso de sustancias. Bien, entonces por eso creo que es importante esto de el evento percibido como traumático. No es el evento en sí, sino la percepción que tiene esa persona o lo que representa ese evento para la persona afectada. Bien, creo que esto va a quedar un poquito mejor explicado con la aproximación psicoanalítica, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué hace traumático un acontecimiento? Por supuesto, la magnitud de energía y la excitación que lo acompaña. Y para esto tenemos tres motivos. El factor cuantitativo, el factor cualitativo y la instancia simbolizadora. En lo cuantitativo hay un incremento puncional que moviliza una crisis y también se da por la acumulación de representaciones penosas. En lo que tiene que ver con lo cualitativo, hay una intensa significación conflictiva del acontecimiento y una resignificación de una representación que trae aparejada un aumento excesivo de carga afectiva ligada a ella. Ahora vamos a ver cómo impacta esto en el yo y a qué mecanismos de defensa apela. Y otra cosa importante es, el sistema narcisista se debilita en sus posibilidades de generar contrainvestiduras que participan en el proceso de ligadura. El proceso de ligadura lo podemos vincular con esto de la continuidad, con verificar los hechos y con secuenciar el evento, ¿sí? Si queremos ligar, si queremos que esa energía no quede libremente flotante y se produzca un proceso secundario, bien, ahora vamos a eso. Entonces, como les decía, la estancia yoica es el lugar donde va a impactar el trauma y también donde se genera la reacción, es decir, los mecanismos de defensa. Entonces, ¿qué hace el yo? Nuestro aparato psíquico está, digamos, de alguna manera hecho para funcionar en cierto equilibrio de cargas, ¿sí? Entonces lo que va a intentar es recuperar la homeostasis y el sentimiento de unidad y de identidad. Si esto no lo ligamos con el sentido de coherencia del que le hablaba hace un ratito, bueno, yo creo que un poco podemos estar hablando en términos psicoanalíticos en algo parecido a lo que les comentaba en relación a esos conceptos de este protocolo. Entonces, mientras que para las representaciones penosas al aparato le basta con acudir a la represión como mecanismo de defensa, ¿sí? Frente a representaciones traumáticas recurre a mecanismos más primitivos, como puede ser la disociación, ¿sí? Entonces, lo que se produce es una fractura en el equilibrio narcisista que, sumada a los efectos de las defensas arcaicas, provoca un conflicto identificatorio que el yo tiene que resolver. Insisto en esto, esas defensas no son necesariamente estructurales, sino que son funcionales a la situación que está atravesando la persona. Entonces, en las crisis, la angustia traumática obstaculiza el trabajo de autoconstrucción del yo en dos aspectos. Se produce una fractura en la continuidad del saber que el yo tiene sobre sí mismo y la percepción del sí mismo como una historización, con cierta coherencia, y destruye momentáneamente la capacidad de anticipación. Esto es vivido como una experiencia de paralización del tiempo, donde la historia se discontinúa y el yo ya no espera ningún porvenir. Fíjense que, en términos psicoanalíticos, insisto, pero estamos hablando de cosas bastante parecidas, ¿sí? Entonces, la salida progresiva de la crisis consiste en una reestructuración del yo que implica un trabajo de historización, de dotar de sentido al conflicto elaborado y a restablecer la continuidad entre pasado y futuro. El terapeuta puede desempeñar en una primera etapa un rol de acompañante receptivo, alguien capaz de sostener esa situación de crisis, tolerando la posible depositación de aspectos confusionales y o persecutorios. Esta posibilidad de sostener la situación y contenerla se basa en la comprensión de las crisis como una experiencia ligada a posibilidades de aprendizaje
y construcción de nuevas síntesis. De nuevo, acá hay algo también de los puntos psicológicos que hablábamos hace un ratito. Y, por supuesto, las intervenciones van a tender a favorecer funciones relacionadas con las capacidades yoicas de discriminación y organización. Bueno, y ya para concluir, yo siempre dejo esta placa que tiene esta pregunta de ¿quién cuida al que cuida? Y hacer referencia al trauma vicario, que es el desgaste por empatía. Ustedes se habrán dado cuenta que cuando alguien de la audiencia trajo la pregunta sobre cómo habíamos trabajado con los familiares de Lara San Juan, ciertamente me angustié, y ya en noviembre van a pasar 3 años desde esa intervención. Entonces, también es importante que nosotros nos cuidemos, y en esto yo creo que nuestra institución a nosotros nos cuidó, pudimos entrar y salir de la situación estando in situ ahí. Al regreso de Mar del Plata tuvimos algunas reuniones de equipo para trabajar lo que nos pasó. Incluso estando en Mar del Plata teníamos religiosamente una reunión de equipo a la mañana y otra a la noche, y eso nos ayudó muchísimo a poder afrontar todo lo que nos tocó vivir, el trabajo que tuvimos que hacer con los familiares y con los submarinistas. Bien, eso es todo. Bueno, importante. La verdad, Gastón, era justo, te adelantaste a mi pregunta, porque yo te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Cómo vos sobrellevabas todo esto? Porque quizás en el proceso desde la, digamos, aplicar la técnica para con el otro uno ya tiene y vos vas adquiriendo práctica, ¿no? Pero ¿qué pasa con las cosas que le pasan a uno, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante poder reconocer las propias limitaciones, hasta dónde uno puede involucrarse y hasta dónde no. Por eso incluí esto del trauma vicario y el desgaste por empatía, ¿sí? A veces se puede producir como una sobreidentificación con el afectado, y eso no es contributivo ni saludable, ni para quien provee de estos primeros auxilios psicológicos, ni para quien los recibe. Al contrario, termina siendo iatrogénico. Te hago una consulta que surge del público. Te digo que Sí. si es por la gente, seguimos hasta las 10 de la noche, porque la verdad que hay muchísimas no hay consultas. ¿Sí? Pero una particularmente que me parece recontra importante, sobre todo por todo lo que vas contando, y no puedo dejar de mencionar que hoy estamos todos atravesando una situación más que particular, sin precedentes. Entonces la pregunta que nace un poco del público es, de todo esto que vos contás, ¿no? Y que has compartido de manera tan clara y específica, ¿de qué manera en el día a día, en esta situación de este contexto pandémico, podemos extenderle una mano al que lo necesita, al que la está pasando verdaderamente mal? Digo, porque en cierto modo esta situación no deja de ser una crisis, ¿no? Sí, totalmente. Es una crisis y también ha irrumpido como algo traumático porque nadie estaba preparado para la situación de aislamiento y todo eso que conlleva. Yo diría poder traer algo de certidumbre dentro de este contexto de gran incertidumbre. Entonces, cuando yo hablo de certidumbre, lo que propongo es como repensar lo obvio, ¿sí? Lo que antes nosotros hacíamos como de manera automática o ya teníamos como dado, empezar como a revisarlo, a ponerlo en otro plano, a tener como otra organización en lo referido a las tareas del hogar, al propio trabajo, como ir revisando qué cosas se pueden adaptar o no, y hasta qué punto podemos exigirnos y hasta qué punto termina siendo contraproducente. Entonces, en ese sentido, poder organizar algunas actividades. Creo que es importante el esparcimiento también, el poder compartir con otros, y por supuesto, bueno, nuestro papel y nuestro lugar como especialistas en salud mental para poder dar respuesta a este tipo de situaciones. Y otra pregunta también que me pareció muy interesante es, ¿cómo respondés
cuando al que tenés que ayudar no se deja ayudar? Digo, ¿cómo responder cuando uno quiere aplicar, digamos, este procedimiento y la persona se niega o no accede, digamos? ¿Cuál es la No, alternativa? no se insiste, porque fíjense que en una de las características lo que decía es que la demanda es de tipo emocional y en algún lugar se decía que esto se brinda de forma no invasiva. Es decir, aquel que no quiere recibir nuestra ayuda no la va a recibir. Y no hay que insistir con eso, porque también es contraproducente. Muy importante. El que no quiere recibir ayuda no va a poder colaborar ni con nosotros, ni con la situación tampoco. Y dentro de estas características, dentro de las reacciones frente a una crisis, digo, quienes están con un cuadro de agitación, con hetero o autoagresividad, con estas personas tampoco pueden trabajar. Es decir, con este protocolo, por supuesto. Si hay que hacer una intervención un poco más fuerte en relación a una contención de tipo corporal, psiquiátrica también, Claro, pero con quien no quiere recibir nuestra ayuda, no lo hacemos. perfecto. Y otra consultita como para ir cerrando, que tiene más que ver con la pata desde lo académico, que surge mucho desde el alumnado. ¿Cómo se puede o dónde se puede uno formar en Argentina sobre estos temas? Sobre estos temas? ¿Hay formación, escasea? Sí, en todo lo que tiene que ver con psicotrauma, ahí está la Sociedad Argentina de Psicotrauma, que dirigen el doctor Daniel Mosca y el doctor Rubén Lescano. De hecho, hay una página que si quieren ahora, si me dejan investigar, la busco, pero ellos ofrecen el curso de psicotrauma que hice yo y es totalmente recomendable. Ahí sí pueden hacer, es una formación de posgrado. Genial, impecable, impecable. Bueno, Gastón, no sé, si querés poner la cámara, así te vemos. Sí. Ahí estamos compartiendo con el público una encuesta de satisfacción para que nos puedan dar su feedback respecto a todo lo que estuvimos hablando con Gastón el día de hoy. La verdad, Gastón, digo nuevamente, no tengo más que palabras de agradecimiento por haberte sumado, haber estado en este evento que es más que importante para la comunidad de UADE. Te agradecemos muchísimo que nos hayas venido a transmitir toda tu experiencia. Nada, digo, en el chat tenés ovaciones de pie y bueno, por ahí uno aplaude acá, viste, es medio incómodo el aplauso virtual, Bueno, pero nada, están todos muy entusiasmados, muy contentos. Te agradezco yo también de parte de la universidad, de parte de la carrera de psicología, de parte del departamento y de Fundación UADE en general, por haberte sumado y verdaderamente te agradecemos muchísimo que te hayas sumado a esta iniciativa. no, al contrario. Si quieren, Federico, en el chat, si me permiten unos minutos, busco el video, Sí, ningún problema. así les copio el link y les queda ahí. Acá está. Ahí se los copio, así lo pueden tener. Creo que está la traducción hecha al inglés. Ahí está. Sí, no se preocupen. Igual le aclaro a Ahí lo envié. todos y después también para vos, Gastón, digo, todas las actividades, incluyendo esta, están grabadas. Después las vamos a compartir, digo, a través del canal oficial de YouTube de la Facultad de Ciencias de la Salud. Así que van a poder rever esta actividad, vamos a poder volver a hablar los temas centrales. Pero verdaderamente, Gastón, un placer. Realmente ha sido Bueno, un placer escucharte y que nos hayas transmitido tu experiencia y tu no, recorrido. al contrario, gracias a ustedes. Y en el final de la placa estaba mi mail para quien quiera tener más información o quedó algún punto no muy claro o a desarrollar, así que está ahí disponible. Un placer. Bueno, muchas gracias, No, Gastón. al contrario. Gracias, Un saludo Federico. enorme. Gracias a todos por Gracias. haber estado del otro lado, ¿eh? Muchas gracias al Adiós. auditorio también. Adiós. Chau, chau.